Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia hay una forma muy particular en la manera en la que chocan los ciudadanos con las autoridades, y esta forma particular se puede ver en el contraste a como sucede en otros países. Un ejemplo visual, ese puede ser el de las peleas entre ciudadanos y policías. Así pasan en Colombia. Y así sucede, por poner la contraparte más extrema, en Estados Unidos. Fucking tase your ass. I'm gonna fucking tase you. Entonces pongo el ejemplo de los policías porque es el ejemplo más visual, pero de cierta forma esto sucede en ámbitos distintos en Colombia, con implicaciones enormes para los recursos económicos y el desarrollo del país, y también en las libertades democráticas. Por ejemplo, las alrededor de 70 consultas municipales que hacen curso ya o se han votado en Colombia para detener proyectos mineros y de explotación del subsuelo están poniendo en aprietos a la industria, que le da al gobierno una parte importante de la plata con la que pagamos servicios claves como la salud y la educación. El alcance de la decisión de unos pocos en esos municipios puede tener repercusiones entonces sobre todos en el país. Al mismo tiempo, son esos pocos los que realmente sufren los efectos de la minería y de la explotación petrolera, y los que la padecen cuando se hace mal, que es la mayoría de las veces. En Bogotá, un debate similar ha surgido a propósito de la revocatoria del alcalde de la ciudad. Aunque la mayoría de los bogotanos, según mediciones de encuestas, saldría a votar para revocar a Enrique Peñalosa, y el comité que promueve su revocatoria entregó todas las firmas necesarias, al recoger esas firmas parece que superaron los topes permitidos por la ley para recibir donaciones. Aquí entonces debe primar la voluntad de los ciudadanos o el apego a las reglas acordadas para tramitar esa voluntad. Este debate entre protesta y autoridad, entre decisiones locales e intereses nacionales, entre participación directa y reglas para tramitarla, es interminable. Y lo es porque detrás de los polos hay una disputa en las formas ideológicas, a veces opuestas, a veces caracterizadas de derecha e izquierda. Por eso, más que llegar a una solución, estas tensiones lo que muestran en el debate permanente de la sociedad es que logra a veces unos consensos que se forman y se rompen. Bienvenidos a la democracia. Aquí arranca Zona Franca. Y a propósito de esta democracia, esta noche dos aspirantes a componer uno de sus órganos colegiados, la Cámara de Representantes. Samuel Hoyos es actualmente representante a la Cámara por el Centro Democrático, aspira a volver a hacerlo si salen a votar por él este 11 de marzo. ¿Qué tal, Samuel? Daniel, muchas gracias por la invitación. Un saludo y ojalá sí salgan a votar por mí. Soy el 103 del Centro Democrático. Que salgan a votar por cualquiera. Hacer la uña. También pueden votar por Óscar Ramírez del partido Cambio Radical, 2 veces edil de Chapinero, sí, y ahora un salto grande para un edil a la Cámara. ¿Cómo va, Óscar? Daniel, muchísimas gracias por la invitación. La motivación de saltar del edilato a la Cámara de Representantes no es otra, sino la gestión de los últimos 4 años en la Cámara de Representantes. Solamente una ley que beneficie los intereses de los bogotanos, esa es nuestra gran motivación. Cambio Radical 106. Y tengo una ligera ausencia de balance en este panel. A último momento nos tuvo que cancelar uno de nuestros panelistas por un virus que está corriendo por ahí. Cuídense también para que puedan salir a votar este próximo 11 de marzo. Y yo traía este tema de las tensiones entre protesta ciudadana, porque creo que aplica a Bogotá en el tema de revocatoria, aplica para el país, que son decisiones sobre las cuales ustedes tendrían injerencia si es que no se queman el próximo domingo, no el próximo, sino el siguiente. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre? No nos vamos a quemar. No, pero usted es la primera vez que se mide, Samuel. Bueno, el partido se midió la primera vez que el Centro Democrático presentaba listas al Congreso y sacamos 345.000 votos en Bogotá, el partido más votado por los bogotanos,
y espero que sigamos contando con el apoyo popular de los capitalinos y ojalá creciendo por estos 4 años de buena gestión. A ver, y hoy en el periódico, y para resaltar como este debate entre autoridades de protesta, entre participaciones ciudadanas, hay un titular del diario El Espectador que creo que resume muchos de estos problemas. Es el siguiente. Agente del ESMAD fue amarrado a caballo y arrastrado por manifestantes en Casanare. Y es una manifestación que se hizo entre los pobladores de un pueblo de Casanare que quieren frenar un proyecto de explotación petrolera, ¿no? Y digamos que estas son del tipo de titulares que a veces sentimos solo se ven en Colombia. El tema de las consultas, hemos hablado de ese tema varias veces aquí en este programa porque es fundamental, estratégico. Y aquí les voy a poner un mapa de las 70 consultas. Aquí se ve poco, digamos, pero estos son, y es chiquito, pero se ve la magnitud. Cada una de esas letras es un municipio donde hay en trámite o ya se votó o está en proceso una consulta sobre el subsuelo. Y yo quería preguntarles qué hay que hacer en el próximo Congreso, Óscar, usted que va a llegar allá lleno de propuestas, no de protestas, para regular este tema mejor. Nosotros tenemos que avanzar en un país que defina unos baluartes estratégicos. Si el tema de la minería es un tema importante para este país, para mejorar los ingresos, porque a partir de eso vamos a tener recursos para la educación, para la salud, además programas que son muy necesarios en este país, pues debemos dar las condiciones para que los inversionistas tengan tranquilidad. Este país debe avanzar en términos de seguridad jurídica, en términos de inversiones. El que venga a invertir a Colombia, inversión extranjera, debe tener claras sus reglas. No podemos improvisar en ese sentido y el Congreso debe determinar cuáles son las normas por las cuales debemos regir este tipo de inversiones para que los inversionistas tengan claridad frente a lo que van a enfrentar en un país como Colombia. ¿Y eso significa cuál es su posición frente a estas consultas municipales? Nosotros debemos buscar que desde la parte ambiental encontremos una línea clara, contundente, que la gente sepa qué requisitos debe llenar, si los cumplen de debida forma, cómo puede intervenir el suelo de subsuelo, que además es un recurso que está bajo el rigor de la nación. Claro, pero y entonces, y aquí ya hay unos antecedentes legales, por ejemplo, la ley que reglamenta las consultas populares, que son estas figuras que se han utilizado en los municipios para que la gente salga y diga, quiero o no este tipo de proyectos, dice lo siguiente. Y entonces, esto es de la ley 134 del 94. La consulta popular es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Y esta es la parte importante. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria. Y en este caso, por ejemplo, entonces la decisión del pueblo en el municipio de Cajamarca, Samuel, donde la mayoría de las personas, más del 80%, si no estoy equivocado, salieron a rechazar la presencia del proyecto minero de la Anglo Gold Ashanti, ¿usted cree que es de obligatorio cumplimiento? Daniel, esto es muy delicado porque, primero, los recursos del subsuelo son de toda la nación. Son de 48 millones de colombianos. Y un municipio no puede privar a todo el país de disfrutar responsablemente de sus recursos mineroenergéticos. Entonces, si le vamos a preguntar, preguntémosle a todo el pueblo colombiano si quiere renunciar o no a la minería. Pero unos pocos no pueden decidir por todos. Los recursos del subsuelo son fundamentales para hacer políticas sociales, para invertir en la educación, en la salud. El petróleo le genera al Estado ingresos por 10.000 millones de dólares al año. ¿Con qué vamos a sustituir esa fuente si nos ponemos a entrar en esta senda de las consultas? Además, si vamos a permitir que se hagan, y entonces en Cajamarca no quieren que haya explotación minera, pues que tampoco reciban dinero de las regalías. No puede ser que les gusta la minería en el patio del vecino, pero no en el jardín de su casa. Entonces, o se hace minería ahí, o no reciben tampoco de la minería del carbón que se hace en La Guajira, o en el Chocó, o en el Casanare. Entonces, esto es un asunto muy serio y se ha utilizado, digamos, de manera política,
se han convertido unos cuantos líderes, se ha convertido en una extorsión a los proyectos mineros, y yo creo que no hay una disyuntiva o minería, tenemos que escoger entre minería y medio ambiente, no, las dos cosas pueden conciliarse. Hay minería responsable con el agua, con las cuencas hídricas, con los bosques, con las comunidades. Entonces, la solución no es acabar con la minería, la solución es hacer minería sostenible y responsable con el medio ambiente y con la comunidad. Y si no se puede, es decir, pero esta comunidad está diciendo que no quiere. No, es que no pueden decidir por los recursos que son de todos los colombianos. Es que el oro que hay en Cajamarca también es de los chocuanos, el oro que hay en Cajamarca también es de los pastusos, el oro que hay en Cajamarca también debe beneficiar a los niños de la costa atlántica. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esa minería, que esa explotación sea responsable con la comunidad. El problema radica en el acto legislativo 05/2011. El gobierno Santos, cuando habló de hay que distribuir la mermelada en toda la tostada. Está hablando de la ley de regalías. Claro. ¿Se acuerda? El ministro Echeverry entonces dijo, tenemos que centralizar las regalías. Antes los municipios y las regiones productoras recibían el 80% de las regalías, hoy apenas reciben el 10%. Entonces, esos municipios, esas regiones sienten, acá nos dejan el impacto ambiental, nos dejan el impacto social y se llevan la plata. Y tienen razón. Lo que tenemos que volver es a un esquema donde se queden con el 50% del dinero de las regalías, la región productora, y el otro 50% vaya a la nación para hacer políticas sociales en todo el territorio, con prioridad en educación, ciencia, tecnología e infraestructura. ¿Qué es lo que dice más o menos la ley de regalías? Claro, lo que no puede ser es que las regalías se utilicen para hacer el museo del hombre llanero en el Casanare. O el velódromo, claro, no. Porque los gobernadores... O las fiestas del pueblo, no. Tiene que ser para hacer una carretera, para hacer una universidad, para hacer un centro de investigación. Duque está diciendo, por ejemplo, el candidato de Samuel acá, Iván Duque, está diciendo que 50% de las regalías para los municipios, 50% para la nación. Vargas tiene una firma, una fórmula distinta. ¿Usted qué cree que se debe hacer ahí? Además, ¿está de acuerdo con reformar a la ley de regalías? Además de eso, ¿qué hacer para que la gente no siga votando en contra de estos proyectos? Lo primero, Daniel, es que nosotros debemos avanzar en un modelo de país donde escuchemos a todos los habitantes. Todos los que vivimos en Colombia tenemos derecho a manifestarnos si estamos en pro o en contra. Ajá. No podemos desconocer la voluntad de un pueblo frente a una política. O sea, ¿usted no está de acuerdo aquí con Samuel? Estoy de acuerdo en qué sentido. Que el sistema general de regalías debe priorizar. De donde salen los recursos debemos garantizar que la presencia del Estado sea total. No tiene ningún sentido que donde nosotros explotemos recursos naturales, que son recursos de todos los colombianos, pues solamente le dejemos las implicaciones malas. Entonces el aumento de precios, la delincuencia, pues todas las cosas que traen consigo el progreso y en términos de minería. Garanticemos toda la presencia del Estado, salud, educación. Además tenemos que encontrar que si los ciudadanos se manifiestan de esa manera es porque han tenido una percepción mala frente al tema. Es un tema de socializar, también de que las empresas hagan una responsabilidad clara desde el privado hacia esas regiones, porque hay muchísimos, donde se fueron todos los recursos naturales y no quedó nada. Ese sistema de regalías, indudablemente hay que priorizarlo. ¿De dónde vienen los recursos? La presencia del Estado debe ser impecable. Salud, educación. Como suele serlo, Oscar, siempre. La presencia del Estado tiene esa característica, suele ser impecable. Venga, y es que esto no es de poca monta. Y aquí solamente para poner un ejemplo a propósito de Cajamarca, que fue la primera consulta popular que se aprobó en Colombia de este tipo, la cantidad de oro que hay enterrado en el municipio de Cajamarca. Ya se están arrepintiendo muchos, ¿no? No sé. Ya hay voces que dicen, esto ha generado desempleo, esto ha traído pobreza a la región. Entonces lo que tenemos que hacer es conciliar esa explotación con un desarrollo sostenible. Mire la cifra de la cantidad de oro que hay enterrado debajo de Cajamarca. La Colosa. Entonces, esta mina podría tener, calcula el diario económico estadounidense The Wall Street Journal, un total de 105 billones de pesos en oro. Evidentemente estos no son 105 billones de pesos que se irían directamente a las arcas del Estado, porque está siendo explotado por un privado, pero solamente para que se den una idea.
El presupuesto nacional de educación en el 2018 fue de 37,5 billones de pesos. Es decir, que el oro que hay debajo de la mina de La Colosa Por 3 años. podría pagar 3 años más o menos de educación en Colombia. No es un tema de poca... Y aquí tengo la pregunta, como se han hecho estas preguntas, realmente la regulación de estas consultas todavía necesita mucho trabajo, porque las preguntas que se les hacen a las personas en las regiones son de este tipo. Esta fue la de Piedras, Tolima. Y aquí yo les estoy dando munición sin que tenga alguien realmente del otro lado, pero es enorme, es larguísima la pregunta, pero es que primero esto es parte del problema. A usted lo ponen en una consulta y le preguntan este parrafote larguísimo, ¿no? Y voy a leer solamente una parte. ¿Está de acuerdo como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realicen en nuestra jurisdicción actividades de exploración, tratamiento, transformación, transporte y lavado de materiales provenientes de las actividades de explotación minera, aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y cualquier sustancia o material peligroso asociado? En fin, hay un problema enorme en cómo estas consultas se están poniendo frente a la población. Samuel. Eso me hace acordar de la pregunta del plebiscito. ¿Quiere o no la paz? No, pues claro que queremos la paz. Ustedes le preguntan acá, ¿quiere que se envenenen las cuencas hídricas? Pero ganaron el plebiscito, y que hombre. bueno, pero la pregunta fue amañada. A pesar de eso la ganamos. Entonces, acá la pregunta también induce a una respuesta por parte de los ciudadanos. Nadie quiere que se contaminen las cuencas hídricas. Pero se van a contaminar. Nadie quiere que se utilicen. No, hay minería responsable. ¿Cuál? Y hay ejemplos en Canadá, en Australia, en Chile, pero en esos Irlanda, son ejemplos en Inglaterra. de lugares, de minas en lugares poco habitados. ¿Y por qué no podemos hacer acá minería responsable? Es que yo creo que sí se puede hacer minería responsable, evitando nada más irresponsable que la minería ilegal. Es así que utiliza cianuro, es así que tumba selva y bosque para poder producir, es así que no paga regalías, es así que no deja consecuencias positivas para la comunidad. Y se ha convertido en una fuente fundamental para financiar grupos criminales. Ajá. Lo que tenemos es que proteger la minería legal y la minería responsable, no sacarla del territorio, genera riqueza. No hay mayor enemigo para el medio ambiente y para las comunidades que la pobreza y el subdesarrollo. Si nosotros llevamos mercado, llevamos industria, llevamos infraestructura, presencia del Estado, pues vamos a recuperar regiones apartadas del país que hoy están marginadas totalmente del sistema productivo y del sistema económico. Entonces no puede ser o agua o petróleo, no, agua y petróleo, agua y oro, agua petróleo. Y carbón. Agua con petróleo. No, es que no son... Pero, a ver, es decir... Entonces, ¿usted estaría de acuerdo en que se prohibiera del todo la minería en Colombia? ¿De dónde vamos a sustituir esa fuente de ingresos para el Estado? ¿Cómo vamos a sostener el funcionamiento de las instituciones? ¿Cómo vamos a sostener el sistema educativo? Pero esa idea presupone que si debajo de Cajamarca no hubiera ese oro, el Estado colombiano estaría destinado a la precariedad, a la insuficiencia. Es riqueza y debemos utilizarla de manera responsable. Por supuesto, si es en un páramo, no hay que explotarlo porque el páramo tenemos que protegerlo. Si una cuenca hídrica fundamental se ve afectada con un proyecto minero, pues hay que impedirlo. Pero hay un tema importante, Samuel, y es que nosotros también determinemos que este país también tiene unas instituciones, que este aparato productivo de este país nunca fue los minoenergía. O sea, que este siempre ha sido un país de empresarios, que lo que nosotros tenemos que brindarles es un motor natural. ¿Y cómo se protege? Pues se protege dándoles condiciones claras. Bien lo decía usted, entonces si no hay minería, estamos condenados al fracaso. Y ese fue un modelo que nosotros utilizamos. Después de que se acabó la bonanza petrolera, ¿en qué quedamos? Pasar de dólar de 1.800 a 3.000. Un país que se acostumbraba a importar todo con dólar de 1.800 y cuando se puso a 3.000, pues la industria nacional no había, porque las condiciones para competir en el exterior no se podían. Y entonces, ¿qué queremos nosotros? Yo le digo, venga, ¿por qué no revisamos lo que hoy tenemos nosotros? Hoy tenemos, ¿por qué no miramos el capítulo de evasión de este país, por ejemplo? Miremos el capítulo de evasión, que en el capítulo de evasión, ¿cuánto podemos hacer? ¿Por qué no atacamos el tema de contrabando? Son cosas que son hoy cuantificables, reales, que todo el aparato del Estado está dispuesto para eso, porque no podemos, o sea, el tema no es sí o no, o sea, si no hay minería, el país se condenó.
El modelo de los países también, Samuel, ha evolucionado. ¿En qué país queremos nosotros? ¿Queremos un país de commodities? Entonces volvamos a un país de commodities. Entonces producimos solo petróleo, oro, carbón, y en ningún momento le estamos dando el valor agregado. En ese escenario, pues nos vamos a quedar 200 años atrás, Samuel. Pero Oscar, coincido con usted en que la economía no puede tener una dependencia simplemente a las economías extractivas, pero no es incompatible la explotación mineroenergética con el desarrollo industrial. Estoy de acuerdo en que hay que combatir la evasión, hay que combatir el contrabando, hay que fortalecer la industria, pero eso no es incompatible con la explotación minera. Los recursos naturales también son útiles para desarrollar la industria petroquímica, la industria... ¿Cuál? No tenemos. ¿Cómo que no? No tenemos. Claro que hay. Este país adolece de transformación, Claro Samuel. que hay. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que la minería no es incompatible ni con el medio ambiente ni con el desarrollo industrial. No podemos depender exclusivamente de ella. En eso estoy de acuerdo. Generaría una enfermedad holandesa. ¿Usted sabe cuánto ya nos sacan de vivimos. una tonelada de tierra en Pero Cajamarca? se puede... 0,8 Pueden convivir las dos cosas. por cada tonelada de tierra de Cajamarca sale menos de 1 gramo de oro. Una tonelada de tierra. O sea, usted tiene que hacer un hueco bien grande para sacar el oro que hay allá. No sé cómo eso no sea incompatible con la destrucción del medio ambiente. Hay que ver si eso se puede. Demos la discusión. Si ahí es incompatible con el medio ambiente, que no se haga. Por eso necesitamos un Estado fuerte, unas instituciones que regulen de manera objetiva la minería. Perfecto. Pero hay regiones donde sí se puede hacer, donde a lo mejor es más fácil, donde no tiene un costo ambiental tan alto. Me voy a la pausa. Cuando regresemos nos venimos para Bogotá. El tema de la participación ciudadana, la democracia directa, la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, que aparentemente ya no será. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de la tensión entre ciudadanía, autoridades, reglas de participación electoral a propósito de estas elecciones que se nos vienen la próxima semana, el domingo de la próxima semana. Tenemos a 2 candidatos a la Cámara por Bogotá, Óscar Ramírez de Cambio Radical y Samuel Hoyos del Centro Democrático, que aspira a repetir ahora en una lista abierta, despiadada lista abierta. La gente no entiende nada de esto de la lista abierta, de la lista cerrada. Samuel, usted ahora que está padeciendo el tema de la lista abierta, ¿cómo lo explicaría? Vea, la lista cerrada, el ciudadano solo vota por el partido y van entrando en el orden establecido por la lista. En la lista abierta tiene que votar por el partido y por el número del candidato. Esa es la única manera de votar. Es decir, usted está compitiendo, su primer competidor es un Es el señor que partido. se llama Eduardo Rodríguez, José Uzcategui. Los números de ellos, efectivamente. Los números. Porque además en el tarjetón uno pierde la identidad. Ya no me llamo Samuel Hoyos, sino 103 del Centro Democrático. No hay ni foto ni nombre en el tarjetón. Y eso es importante que los ciudadanos lo sepan. Óscar, el umbral se calcula a partir de los votos válidos que son... Los votos por los candidatos más sea, los votos blancos. Y los nulos salen, Los no valen. cuentan. Y eso lo divide usted en el número de curules a repartir, que en este caso son 18, y eso dividido 2. Eso le da el umbral. Cada vez que un partido acceda a ese número, tiene posibilidad de curul. Una democracia que no se puede entender y explicar fácilmente, creo que es antidemocrática. De acuerdo. Pero no hablamos de reforma política hoy, hablemos un poquito de Peñalosa. Esta semana el Consejo Nacional Electoral básicamente tumbó la revocatoria de Enrique Peñalosa al ordenar la apertura de una investigación contra el comité que organizaba y que promovía esa revocatoria. El comité ya había entregado más de 400.000 firmas de bogotanos, el número suficiente para llamar a la revocatoria, pero fue en la revisión de las cuentas de ese comité, que se llama Unidos Revocamos, que surgieron bastantes dudas, específicamente alrededor de esta ley. Este es el parágrafo del artículo 12 de la ley estatutaria 1757, que regula este tipo de iniciativas de participación popular como la revocatoria. También esta ley regula las consultas populares de las que hablábamos anteriormente. Entonces, este es el artículo que dice, donde se fijan los topes de la campaña, y dice: ninguna campaña de recolección de apoyos ciudadanos para mecanismos de participación de la que trata esta ley podrá obtener créditos ni recaudar recursos, contribuciones ni donaciones provenientes de personas naturales y jurídicas de las que trata el Código de Comercio,
que superen el 10% de la suma máxima autorizada por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, creo que eran 40 millones de pesos para el Comité Unido Revocamos, y en su contabilidad registraron una donación del Sindicato de Trabajadores de la ETB por más de 50 millones de pesos. Esta violación de este tope, Óscar, ¿usted cree que invalida las firmas de los más de 400.000 bogotanos que quieren poder decidir si mantener o no al alcalde Peñalosa? ¿Solamente este casi tecnicismo debería tumbar todo este proceso? Daniel, lo más importante que debemos nosotros como bogotanos y como colombianos respetar son las instituciones, y no hay que ponerle nombre ni apellido a cada una de las acciones que pueda tener cualquier manifestación de los ciudadanos. Hoy es Enrique Peñalosa, hace 3 años fue Gustavo Petro. ¿Está en ley o no está en ley? ¿Está cumpliendo la norma o no está cumpliendo la norma? Lo que no puede pasar en este país es que se vuelva una constante, que sea quien sea, queramos siempre hacerle el esguince a la institución, a la norma, cómo le metemos el gol. Este país debe avanzar en certeza. Esta nueva generación que queremos ir al Congreso de la República, le debemos devolver la ilusión, y será nuestra responsabilidad, a los colombianos en que vuelvan a creer en la política. ¿Y cómo se logra? Pues que a través de las instituciones se cumplan lo que está arreglado. Pero las instituciones por encima de la voluntad popular, y aquí está como el corazón de este debate, nos vamos por una leguleyada. La leguleyada que proponen los del Comité Unido Revocamos es peor, porque dicen entonces que los sindicatos no son objeto del Código de Comercio, en fin. Pero por una pequeña cosa se debe invalidar la voluntad popular de una mayoría de bogotanos. Debe cumplirse. La voluntad está arreglada en unas condiciones. Toda la voluntad se hacen unas firmas, y esas firmas deben ir al Consejo Nacional Electoral, y allá tienen unas condiciones. Ahí pasaron las firmas. Exacto. Y si está por fuera de las reglas, si están por fuera de lo que establece el Consejo Nacional Electoral, debemos ser respetuosos de las instituciones. Vuelvo y digo, no son nombres, no son apellidos. En ese mismo caso, hace 3 años, Gustavo Petro, por una orden de una institución colombiana, dice debe apartarse la alcaldía, y por el intermedio de unas tutelas regresa a la alcaldía de Bogotá. Lo que yo digo es, respetemos las instituciones. Este país debe avanzar en ese camino cierto, que nosotros respetemos, o si no, las reglas del juego no serían para ninguno. Samuel, ¿usted aquí tiene un antecedente? Yo entiendo a los... Usted promovió la revocatoria entiendo a los de Petro. petristas. Yo sentí esa misma frustración cuando a mí me impidieron revocar a Petro después de haber conseguido 600.000 firmas de los bogotanos. La primera vez en la historia del país que se recogían las firmas para adelantar una revocatoria. Y con tutelas, una tutelatón de Petro y con leguleyadas, lograron impedirlo. Después el gobierno, que se había beneficiado en la reelección del apoyo de Petro, pues logró impedir que se realizara. Pero frente a esta decisión, yo creo que en democracia la forma es tan importante como el fondo. La democracia es básicamente un procedimiento, son unas reglas del juego. El comité promotor de la revocatoria de Peñalosa incumplió las reglas del juego, violó la ley y por lo tanto... Presuntamente. Pues eso lo tendrá que decir un juez, si efectivamente fue así. Pero si es así, tienen que responder por haber violado la ley, y eso invalida el procedimiento, porque la forma es tan importante como el fondo. No puede ser que, aunque el fin sea loable, los medios justifiquen cualquier cosa para llegar a ese fin. La democracia establece reglas, la ley establece procedimientos, y a todos nos toca cumplirla. Así son las reglas del juego. Claro, pero a veces los procedimientos, digamos, y aquí puedo saltar un poquito al siguiente tema, los procedimientos se ponen para... Es decir, las leyes se pueden manipular para impedir derechos fundamentales, el derecho fundamental de la manifestación pública, por ejemplo. Y aquí me voy para Cúcuta. Pero no, hay que garantizar el derecho fundamental de la manifestación pública, pero con límites. Total. Eso no quiere decir que, como es un derecho fundamental, no tiene controles y yo puedo hacer cualquier cosa en virtud de ese derecho. Entonces hablamos del candidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, que tuitea lo siguiente a propósito, y ya les explico. Tal vez han escuchado esta noticia. El derecho a la reunión política es fundamental, está escrito en la Constitución y no necesita de permiso de ninguna autoridad. Solo se notifica mínimo 48 horas horas de anticipación según la ley. Y entonces está hablando de una manifestación que veremos si se lleva a cabo o no
perdón, este programa es grabado, aquí la embarré yo, que se debió haber llevado a cabo o no a esta hora que ustedes nos están viendo, que se iba a hacer esta tarde en Cúcuta, donde el alcalde le quitó el permiso a hacerlo cerca de la alcaldía local por los siguientes motivos que explica aquí en este audio de Blue Radio. Estamos formando una tormenta en un vaso de agua. Hay muchos espacios en la ciudad de Cúcuta para hacer la manifestación. Yo creo que se le está brindando todas las garantías al doctor Petro, a los organizadores, para que realicen la manifestación en otros sitios de la ciudad y no directamente en el Parque Santander, porque a raíz de los conatos de una bomba que desactivamos en un sector de la ciudad de Cúcuta, yo como alcalde de la ciudad sacamos el decreto a raíz de esas situaciones y no es en contra del doctor Petro, sino es para todos los candidatos de aquí hasta que terminen la campaña. Sí, no, es una manifestación política. Entonces, dice el alcalde, por un tema de orden público, se prohibieron las manifestaciones al lado de la alcaldía. Obviamente, Cúcuta vive una situación de orden público que es complicada, pero aquí, ¿qué prima? ¿Una ley, un decreto del alcalde municipal o el derecho a hacer manifestaciones políticas de un candidato presidencial? Es que no es lo uno o lo otro. Nadie le está vulnerando el derecho a Petro a hacer una manifestación política. Le están diciendo, en ese lugar no se puede hacer, hágalo al lado. No le están vulnerando al lado, su derecho. no, pero es que al lado es que usted le dice, pues no, es pues que en vez de llenar una plaza, lo mandan por allá. El ejercicio de los derechos tiene un límite. Entonces nadie le está prohibiendo manifestarse. Lo que le están diciendo es, por razones de orden público, al frente de la alcaldía no se puede hacer. Punto. Hágalo más allá. Nadie le va a impedir que lo haga. Pero todo tiene límites y en virtud de garantizar y proteger los derechos de otros, los derechos a la seguridad, al orden institucional, pues se prohíbe hacer una manifestación en ese lugar. Entonces lo que está haciendo Petro, pues es que a él le gusta el caos y a él le gusta hacer lo que se le da la gana y eso es lo que ha demostrado. Pero me parece muy bien que el alcalde de Cúcuta se lo impida. Para eso son las instituciones. Y de nuevo, para reiterar la falta de balance esta noche en nuestro panel, se debe a que uno de los candidatos de izquierda no pudo asistir. Óscar, usted tiene una visión ahí similar. No, lo importante es que nosotros establezcamos, además lo contempla la Constitución, es que los derechos de nosotros van hasta donde comienzan los de las otras personas. Y ese marco de que tengamos que atropellar. Nadie está diciendo que no podamos hacer una manifestación, como él bien lo manifiesta el doctor Gustavo Petro en su Twitter. Si sabe que es con 48 horas, pues llévelo en orden, ¿no? Nadie está negando que se pueda hacer. Ahora bien, indudablemente que tiene unas condiciones, una reunión política para todos los que hemos estado en una manifestación política, pues usted sabe que es una aglomeración de gente que puede poner en riesgo la vida de muchísimas personas. Indudablemente que hay que desplegar desde la alcaldía, en este caso de Cúcuta, pues todo un dispositivo pues para preservar la seguridad. Pero aquí, amigos jóvenes aspirantes a la Cámara de Representantes, la Constitución Política de Colombia no los acompaña, al menos según esta sentencia de la Corte Constitucional, que ha sido sacada a propósito de este tema. Y entonces dice, esta es la sentencia C-223 del 17, a propósito de las restricciones que imponía el Código de Policía a algunas manifestaciones públicas. El legislador puede crear ciertas reglas para garantizar otros derechos fundamentales y los fines esenciales del Estado de Derecho. Pero en caso de no darse alguna de estas reglas, el Estado no puede negar o impedir la reunión, manifestación o protesta, sino que deberá tomar medidas alternativas para garantizar el cumplimiento de sus labores. Esto quiere decir que el Estado, en este caso, si es un tema de orden público, debería reforzar el orden público en vez de impedirle al aspirante presidencial, cualquiera que sea, hacer una manifestación en la plaza pública. Pero es que no le está impidiendo, nuevamente, simplemente le está diciendo, en este lugar no se puede, pero eso para evitar una alteración del orden público. Es como si yo tengo mi derecho a manifestarme, lo que yo no puedo decir, a acudir a las vías de hecho, a la plaza pública impedir, de la por ciudad, ejemplo, señor, que Transmilenio se mueva en Bogotá alegando mi derecho a manifestarme. Manifiesto al lado, sin impedir el derecho de otros a movilizarse. Y la Corte dice que escoger el derecho de reunión hace parte del derecho fundamental. Pero nadie le está diciendo a Petro que no se reúna, le están diciendo no se puede reunir pero escoger el lugar en la plaza. Pero Daniel, yo tengo una pregunta. Yo quisiera ver cuál es la reunión política del señor Gustavo Petro que se ha hecho en orden. Si conoce el procedimiento, si conoce cómo funciona. Señores, Gustavo Petro ha llenado plazas por todo el país para envidia de ambos candidatos. No, me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. 40 buses de bazuqueros del Bronx.
Seguimos en Zona Franca hablando de las manifestaciones de Gustavo Petro. ¿Usted qué era lo que decía? No, hay un video de Petro en Medellín con 40 buses, carga un comité de aplausos para todas las ciudades Pero eso a no donde fue va. lo que estaba diciendo. Sí, pues el tipo buses tiene de unos que- tipos a sueldo que los lleva para todas partes para llenar plazas y tomar la foto como si tuviera un Hombre, apoyo no. popular en esas ciudades. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, esta manifestación, pues vamos a ver con qué sale. Pero él carga con su comité de aplausos en esas recuas. No le hable de bus. buses al señor de Cambio Radical, que ahí sí señores, tal vez lo que más detestan los ciudadanos en esta época electoral es cómo las ciudades caen presa de la desaforada propaganda que ustedes hacen. Hicimos una nota, esto no caen aquí ninguno de ustedes, acerca de los que hacen propaganda en lugares que es prohibido. Uno cómo puede esperar que legisladores que no cumplen la ley mientras son candidatos lo vayan a hacer cuando lleguen a hacer las reglas. Esto es Zona Franca en la calle. Publicidad política en esta época electoral hay de todos los estilos, tamaños, motivos y hasta pedagogía electoral. Por eso hoy Zona Franca salió a las calles de Bogotá a comprobar qué tan inundadas están de publicidad política, especialmente de candidatos al Senado y a la Cámara. Y la respuesta es que sí, estamos inundados en un mar de publicidad, sobre todo irregular. Por ejemplo, en el centro de Bogotá nos encontramos con un servicio express de pedagogía electoral. Tercer tipo de candidato. Los candidatos que se heredan o se reciclan en el poder. Además de hablar de la cantidad de delfines que hay en el tarjetón del 11 de marzo, de paso ellos promueven la votación por unos candidatos de la lista de decentes de Gustavo Petro y terminan con un melodioso "cualquier monedita que nos pueda ofrecer es de gran ayuda". Que se heredan o se reciclan en el poder. En nuestro recorrido nos encontramos con una brigada de la Alcaldía de Bogotá que estaba limpiando la fachada de un edificio patrimonio histórico saturado de afiches de las candidatas Daisy Caterine Silva, de quien no sobra decir que es la hija del concejal Venus Albeiro Silva, y Olga Lucía Velázquez. El artículo 3 de la Ley 140 de 1994 especifica sobre esto que no podrá colocarse publicidad exterior visual dentro de los 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales, ni sobre la infraestructura, postes de apoyo de redes eléctricas y telefónicas, puentes o torres. Sobre este pequeño descuido, Olga Lucía Velázquez nos aclaró que todo se debió a un supuesto acto en contra de su campaña. Personas ajenas a nuestra campaña, inescrupulosas, pidieron en días pasados una serie de afiches que evidentemente enviaron a pagar para que los pegaran frente a la Secretaría de Ambiente y la Personería de Bogotá. Silva, por su parte, quiso ir a limpiar los muros personalmente. Dicen las 5 campañas más contaminadoras de Bogotá y solo mencionan el nombre de Caterine Silva y de Olga Lucía. Sin embargo, Zona Franca se pregunta, ¿será que ellas y los demás que cubren muros y postes con su publicidad tendrán la delicadeza de poner por lo menos lo de la pintura? Aquí usted estaba diciendo que Óscar era el hombre de las vallas. Pero legales. El problema son las ilegales. Y esto debería tener multas para los candidatos y para los partidos que le dieron el aval a esos candidatos. Pero, o sea, eso es contaminación no también. encontraremos una cara de Samuel Hoyos en un poste. En un sitio prohibido, me avisa y la mando a quitar y póngame la multa bien pueda. No hay ni una. ¿Usted cómo le ha ido? Todo en legalidad. ¿Y eso sí sirve de algo? Nosotros que hacemos trabajo barrio a barrio, necesitamos, y como todos es bien sabido en política, necesitamos reconocimiento, referente. A partir de las propuestas con las que llegamos a la gente, indudablemente pues hacemos una publicidad. ¿Por qué? Porque somos una cara visible, porque no tenemos nada que esconder, es un poco mostrarle a la gente la persona que está detrás de esa elección. Pero a ver, y cuénteme un poquito, ¿cuánta plata le costó su campaña más o menos? No hemos terminado. Pero siempre dentro de los topes de la ley. Alrededor. No lo hemos terminado, pero no sobrepasaremos el tope que establece la ley. Pero ya que no hay nada que esconder, todo es visible. Más o menos, una lleva el cifra contador, global. sí, señor. Una cifra global. No la tengo aquí en este momento. Samuel. Yo creo que vamos a llegar alrededor de los 200 millones de pesos. ¿Y esa es plata que usted pone, donaciones? Donaciones que he recibido, plata
que yo mismo pongo y tendremos, espero, una reposición de votos que nos ayudará a pagar el crédito que tengo en el banco. ¿Qué tan difícil es no comprar votos? Es decir, el tema de la compra de votos, ¿esos son solo unos políticos? ¿Eso le llega a todo el mundo? ¿Le llegan los líderes? ¿A usted le han venido a ofrecer? Pues yo no sé, porque yo no voy a comprar un voto. ¿Y le han ofrecido? No, la verdad que no me han ofrecido. Debo decirlo, yo creo que ellos se dan cuenta a quién le pueden ofrecer y a quién no. Estoy haciendo una campaña distinta, convenciendo a los ciudadanos, porque el político que compra votos seguro va a robar. Pero ese político también necesita de ciudadanos corruptos que le vendan el voto para elegirlo. Entonces, pues... Oscar, ¿usted compra votos? No, señor, no compramos votos. ¿Y le han ofrecido eso? ¿Se acercan Tampoco. líderes y le dicen, venga, tengo 8.000 votos, a 50 cada voto? Tampoco lo hacemos. El fin no justifica los medios. Nosotros creemos llegar al Congreso de la República con ideas, con propuestas, en un camino de tranquilidad. ¿En qué escenario? En que hoy las propuestas primen por encima de los recursos. Este país gratamente reconocerá que la gente que sea capaz de hacer una política distinta sea la que se merezca una curul. El modelo anterior... Políticas sin impuestos, políticas sin clientelismo. Exactamente. Sin líderes locales, porque hay una diferencia, es decir, es distinto comprar votos a tener apoyos locales de líderes que mueven asociaciones, que mueven gente. Lo que pasa, Daniel, es que yo que fui 2 veces edil de la localidad de Chapinero, pues uno entiende que la proximidad de un edil frente a su comunidad pues es más que la de un concejal o que podrá ser de un representante. Indudablemente pues son el primer escenario para acercarnos a las personas. Pero también pues los medios de comunicación no nos permiten llevar las propuestas de una manera distinta. Claro que sí, les permitimos. Ahora hay una manera más sutil de vender los votos. Entonces le dicen a uno, todo es para logística, ¿no? Todo es para logística, nunca es para comprar el voto. Siempre es para el alquiler, para el transporte, para los Entonces así le han ofrecido. De esa manera sí. Doctor, bueno, yo le hago una reunión porque me tiene que dar 20 millones. No, hombre, yo estoy en otra. Entonces uno le toca irse a volantear porque eso me voy. Cuando regresemos, un tema final, un tema moral, la eutanasia para menores de edad. Ahora que hay una reglamentación del Ministerio de Salud, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 5 minutos para hablar de este tema de la resolución del Ministerio de Salud para reglamentar la eutanasia de menores de edad, un tema evidentemente sensible por temas ideológicos, morales, y la reglamentación lo que dice en términos generales es esto. Esto está para comentarios que pone el Ministerio, comentarios que deben ser recibidos en los próximos días. Entonces, la reglamentación deja por fuera a menores de 12 años, con excepciones en el rango de 6 a 12, y también deja por fuera a los niños que presenten estados alterados de conciencia, discapacidades cognitivas, etc. Entonces, en los casos excepcionales de menores entre 6 y 12, podrá ser practicado si el nivel de desarrollo del niño le permite tomar una decisión libre y con el consenso de los padres. Entre los de 12 y 14 años prevalecerá la autonomía del menor, aunque será obligatoria la participación de los padres, y entre los 14 y los 17 solo contará la voluntad del adolescente. Estos son, por supuesto, a personas que están diagnosticadas con enfermedades terminales muy dolorosas. Samuel, ¿usted cómo está en este tema? Daniel, yo creo que obviamente la medicina tiene que ayudar a evitarle el sufrimiento a las personas, pero no estoy de acuerdo con la interrupción de la vida. Puede que no la prolonguemos por medios artificiales, ni hagamos más largo padecer un sufrimiento, pero no interrumpir la vida, y mucho menos en el caso de un niño. Esto es un tema muy complejo. ¿Qué pasa si uno de los dos padres no está de acuerdo? ¿Cómo saber efectivamente si el niño está tomando una decisión razonada, voluntaria, o simplemente para evitar el dolor o por miedo? Entonces no estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que evitarle el dolor a estos pacientes, pero sin interrumpir la vida. Pero si no se puede. ¿Si no se puede qué? Evitar el dolor sin interrumpir la vida. No, hay la medicina avanzada, hay anestesias, hay analgésicos, hay muchos métodos para reducir el sufrimiento y el dolor de estos pacientes, pero yo no estoy de acuerdo con interrumpir la vida, porque no podemos disponer de la vida de otros, tampoco de la propia vida. ¿Qué dice Oscar? Es una decisión que en ningún caso, por dolorosa que sea, se debe tomar sin el consentimiento de los padres. Nadie como los padres para entender la problemática, el sufrimiento, el dolor de su hijo.
debe Pero ser... ¿y qué tal el hijo? Señor. El hijo para sentir su dolor propio. Claro, indudablemente, pero también con el consenso de los padres, porque siempre los padres quieren el bien para sus hijos. Esa es la concepción natural, como está conformada la familia. Por eso el consenso de los padres es fundamental, que sepa cuál es su realidad. También ponernos un poco en el lugar de los padres cuando tienen hijos en esas condiciones. Claro. El sufrimiento es total para el hogar, en su composición también como hogar. Precisamente a veces terminar la vida de una buena forma, lo que quiere decir la eutanasia, podría ser una solución para eso, tanto para el dolor de la persona como para el dolor de la familia. Lo comparto de esa manera. Si la vida, en este caso de los jóvenes, debe tener la previa autorización o el consenso de los padres, pues solamente los padres sabrán cómo es la situación. Pero qué tal que usted tenga 16 años, tenga un cáncer terrible y tenga unos padres que son muy piadosos, muy religiosos y usted no lo es. Y sus padres creen que usted se va a ir al infierno si se hace la eutanasia, pero usted no cree en eso y tiene 17 años, 16 años, ya no es un niño. ¿Qué diría en ese caso? No, en ese caso yo sí creo que debemos respetar la edad que nos da la Constitución de 18 años. Daniel, 18 años para tomar imagínese nuestras otro escenario. decisiones. Imagínese otro escenario. Con estas, algunas EPS, la mayoría son serias, pero hay unas muy corruptas. Para reducir costos, no, este es un paciente terminal, lo mejor para evitarle el sufrimiento. No, pues no, tiene que ser diciendo, acabamos con eso. No pongamos las... Es un tema siempre pensando lo peor de las empresas privadas, porque las EPS son privadas. Yo soy un defensor de la iniciativa privada. Yo creo que pierde el norte Lo que quiero el decir tema. es, esto no puede ser una discusión a la ligera. Acá la vida tiene que prevalecer y hay que evitar el sufrimiento, pero sin interrumpir la vida. Pero también el país tiene que dar las condiciones para que si se quiere interrumpir la vida de una manera porque está sufriendo, pues que hayan los elementos de una decisión. Está abierta para comentarios esta resolución del Ministerio de Salud. Antes de irme, pidieron un muñeco de Petro y les hicieron un muñeco de adivinen quién. Y entonces, ¿a quién se le parece, Samuel? Es como un cruce entre Petro y Claudia López. Uy, no, eso sí. Espero que no se vaya a dar. Chao, me voy. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. A ustedes dos, señores, también. La próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.